La verdad es que estamos muy contentos de la acogida que ha tenido esta propuesta, este seminario, este espacio para compartir. En primer lugar, porque es un sábado, que es un día que a priori todos tenemos para descansar un poco y para desconectar. Y bueno, está claro que hay muchísimo interés en seguir formándonos, en compartir, en escuchar a los ponentes que tenemos hoy invitados. Em, y la verdad es que ha sido todo un éxito de convocatoria porque sois muchísimos los que os habéis inscrito y me consta que hay gente que se ha quedado fuera lamentablemente, o sea que igual habrá que repetir en algún momento. Ya sabéis que esta jornada, este seminario, lo organizamos desde, digamos, tres entidades que estamos uniendo fuerzas para ofreceros esta formación. La librería Martins Fontes, tenemos por aquí a Fran Oliveira, que tiene su cámara activada y que es la persona que se encarga bueno, concretamente en este caso, de la representación de los libros de Enclave L en Brasil, desde Martins Fontes para todo Brasil, o sea que podéis contactar con ella si necesitáis, queréis comprar, queréis cualquier cosa relacionada con la adquisición de los libros en Brasil. También tenemos el Centro Cultural de España. Lo siento que no lo pronuncie quizás No, está bien. como debería. Y a su directora Rafaela Marengo, bueno, que ya veis por ahí, ya sabéis que es una de las ponentes de hoy. Y luego también, bueno, yo que estoy representando a la editorial Enclave L, que si no nos conocéis, bueno, somos una editorial que estamos en España, pero que ya os digo que distribuimos libros en más de 40 países en los 50 continentes, perdón, en más de 40 países en los 5 continentes, y que tenemos la suerte de contar pues, con la ayuda y con la colaboración de Martins Fontes en Brasil, o sea que todo un lujo, más que bien representados estamos, ¿vale? Bueno, veo que estáis usando la herramienta de garabatear. Ahora ¿cómo se dice? Lo anularé para que no estéis ahí garabateando. Vale, me dice Amanda que no logra escuchar de qué hablan. Bueno, pues Amanda, pues se nos oye bien, ¿no? Entra y vuelve a salir. Los demás nos escucháis bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Vale, mira, yo creo que está entrando y saliendo. Vale. Bueno, pues no quiero quitar mucho más tiempo. Os había puesto aquí el cartel que me imagino que lo habréis leído y que para eso, por eso os habéis animado a participar en este evento. Ya sabéis que hay una primera parte en la que vamos a hablar del análisis contrastivo de la enseñanza de español para brasileños y brasileñas y habrá una pequeña pausa. No sé si os habréis fijado que hay 15 minutos de pausa y luego dejaremos el Zoom abierto, vamos a dejar abierta la sesión, ¿vale? Si en cualquier momento también os desconectáis, podéis volver a conectaros a través del mismo enlace, todo el tiempo es el mismo enlace, ¿vale? Y hay una segunda parte en la que nos dedicaremos a trabajar, reflexionar bueno, y aprender acerca de el DELE, de la preparación al DELE, específicamente en las clases online, ¿vale? Y bueno, como no quería quitar mucho tiempo a los ponentes, que es al final a quienes habéis venido a escuchar, pues tengo el placer, y la verdad es que lo digo de todo corazón, de presentar a Emanuel Rojas y a Rafaela Marengo. Bueno, Emanuel es licenciado en Filología Hispánica y máster de enseñanza de L por la Universidad de Jaén. Él ha trabajado como profesor de L en Brasil y actualmente está en Hungría, ¿vale? Emanuel, no sé si quieres saludar. Bueno, hola a todos y bueno, espero que disfrutéis, ¿no? de este seminario. Muchas gracias. También tenemos a Rafaela. Ella es experta internacional en L por la Universidad de Salamanca. Lleva más de 20 años trabajando. A mí no me salen las cuentas, Rafaela. Más de 20 años. Sí, sí. Los últimos 13 años como directora académica del Centro Cultural de España en Curitiba. Y ellos dos son los autores de una maravilla que hay publicada, no sé si Emanuel, que la tienes por ahí cerca, la puedes enseñar, Rafaela, no sé si tú Sí, lo sí, tienes o está no, aquí. pero una gramática contrastiva que hemos publicado en Enclave L
específicamente para contrastiva de español para brasileños y brasileñas, y como digo, pues ellos son los dos autores, así que la verdad es que es un lujo poder contar con ellos, y les agradezco una vez más su interés y su predisposición para participar en este seminario. Os dejo la palabra. Muchísimas gracias y que disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Leticia. Gracias a ti, Leticia. Muchas gracias. Es un gusto poder contar con Enclave L, con Martins Fontes, ¿no? Yo hablando en nombre del Centro Cultural de España. Incluso la primera consideración que hago es el número bajo de publicaciones que tenemos volcadas al público brasileño, ¿no? A los aprendices de español en Brasil. No hay un número de publicaciones muy grande, como la mayoría que está aquí desde Ceará, desde Pernambuco, desde São Paulo, desde Río. Creo que estarán de acuerdo conmigo que no hay muchas publicaciones. Entonces, es un gusto contar con Enclave L, una editorial española, ¿no? Y con Martins Fontes, la distribuidora aquí en Brasil, ¿no? Desde donde se pueden comprar los libros, poder aportar en la publicación de manuales o de complementos, de materiales de complemento para el público con el que trabajamos, ¿no? Que es estudiantes brasileños y brasileñas de español, ¿no? Entonces, agradezco la oportunidad y el apoyo, ¿no? En poder hacerlo, ¿no? Bueno, me imagino que mucho de lo que vamos a hablar aquí conocen desde su experiencia en el aula, desde la práctica docente, ¿no? Y saben que el público brasileño, al estudiar español, tenemos que llevar en cuenta algunos aspectos, ¿no? Muchos de ellos muy positivos, o sea, la comunicación se da desde el primer momento en términos de comunicación, de hacer llegar el mensaje, ¿no? Aunque muchas veces no con la precisión lingüística que uno quisiera, ¿no? Pero se da la comunicación de alguna manera. Entonces, son muchas las ventajas que tenemos, ¿no? Al enseñar a un brasileño, ¿no? Y yo como brasileña lo he vivido, ¿no? Entonces, y entonces, como dice ahí en las consideraciones iniciales, ¿no? Adha Duran dice que cuando las dos lenguas, la propia y la estudiada, son próximas, muchos mecanismos se coinciden, ¿no? Y muchas veces el estudiante no se preocupa tanto por adquirir nuevos recursos, ¿no? Ya utiliza estos ya interiorizados de su lengua madre, ¿no? Como propios y que les son útiles para comunicar y modifican algunas cosas, ¿no? Ya conocemos la diptongación en lugares donde no se debería, como por ejemplo cuecacuela, ¿no? Es un clásico de la diptongación, incluso en un nombre propio, ¿no? Que no tiene sentido hacerlo, ¿no? Tampoco. Entonces, eso es un fenómeno que acompañamos, ¿no? A menudo, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? En la siguiente diapositiva, Manuel, si me puedes pasar a la siguiente, y ya hablaré de nuestro encuentro y por qué nosotros dos hemos escrito juntos la gramática contrastiva, ¿no? La pregunta que nos haríamos, ¿no? Es ¿por qué los hablantes de lenguas próximas, ¿no? Como el español y el portugués, cometen tantos errores o a veces incluso más que los de lenguas alejadas, ¿no? ¿Por qué eso pasa, no? Muchas veces eso pasa porque estos errores no recaen con tanta frecuencia en estructuras decisivas para la comunicación. Es decir, como he dicho a priori, la comunicación se da, uno consigue hacer llegar el mensaje aún que con errores, con imprecisiones lingüísticas, ¿no? Utilizando estructuras de su propia lengua, ¿no? Ana nos pide después para compartir la presentación. Ana, seguro lo haremos, ¿no? Se lo pediré a Leticia,
que les haga llegar esta presentación con mucho gusto. Si no, me pueden escribir también a mi correo electrónico que les facilitaré al final y pueden perfectamente hacerles llegar. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que observamos en nuestra práctica docente, ¿no? De los estudiantes brasileños y brasileñas de español, ¿no? Las interferencias gramaticales, ¿no? De las estructuras. Entonces, el brasileño muchas veces va a decir, para utilizar la perífrasis de futuro, va a decir, vamos viajar, en vez de decir, vamos a viajar, ya que en portugués tenemos esta perífrasis, la utilizamos, pero sin la preposición a. Entonces, ese es un ejemplo de interferencia gramatical que deben estar acostumbrados, ¿no? a corregir siempre. Los falsos amigos léxicos, ¿no? Los heterosemánticos, los falsos cognatos, ¿no? Entonces, dices cuello, pueden pensar en el animal y no en conejo, ¿no? Piensan en conejo de portugués, ¿no? Al decir cuello, ¿no? Y no en la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, todas estas palabras que se escriben y a veces se pronuncian de maneras muy parecidas, pero que tienen significados diferentes, ¿no? Son los heterosemánticos. Los heterotónicos también, que luego Emanuel me imagino que comentará algo también. Los heterogenéricos, palabras que tienen género diferente, ¿no? La miel, la leche, la costumbre, el viaje, ¿no? Y ahí va un listado muy grande, ¿no? Y defectos en la pronunciación y en la ortografía, ¿no? Ya la R, muchos fonemas, ¿no? La G, la J, muchos fonemas que nos puede causar como brasileños y brasileñas dificultad, ¿no? En el momento. Entonces, a partir de la ex perfectamente, Roberto, gracias por acordármelo. Entonces, el análisis de estos errores es una herramienta muy importante para diseñar métodos de enseñanza contrastiva. O sea, a partir de nuestra experiencia docente, de un corpus de errores, ¿no? De producciones escritas y muestras de lengua de los alumnos, podemos, a partir de eso, diseñar métodos para el trabajo de este contraste, ¿no? Además de demostrar al profesor cuánto los alumnos han progresado y qué queda por aprender cuando vemos estos errores, ¿no? Para evitar la fosilización, ¿no? O sea, a veces tenemos alumnos y alumnas que llegan a niveles altos de español y a veces tienen errores fosilizados, ¿no? O sea, no termina, no para de decir lo libro, ¿no? O lo coche, si está en un nivel que ya controla la comunicación y que ya fosilizan errores. Entonces, lo que queremos es una medida preventiva, ¿no? O sea, enseñar ya a sabiendas de lo que puede equivocar el alumno para hacer hincapié en previniendo estos errores, ¿no? Entonces, y analizar los errores de los alumnos también nos proporciona evidencias de las estrategias que ellos están utilizando para aprender el español. Es muy importante el análisis de error. Y por fin, sirve a los estudiantes para que tengan conciencia de que cometer errores es un mecanismo común y que es importante, aprendemos a través del error, ¿no? Y por qué se equivocan en estos aspectos, ¿no? Es importante también y testar diferentes hipótesis acerca de la naturaleza de esta lengua que están estudiando. Entonces van probando, ¿no? Van probando en eso. Bueno, en esta experiencia fue la que compartimos, Emanuel y yo, ¿no? Yo como directora del Centro Cultural de España en Curitiba, y Emanuel, que estaba aquí en Curitiba como profesor lector de la Universidad Federal de Paraná. Entonces, él colaboró con nosotros como profesor y estuvimos algunos años analizando estos errores y fue cuando surgió la idea de diseñar
una gramática contrastiva para evitar esos errores, o no evitarlos porque forman parte del proceso, sino que tratarlos, incidir en ese aspecto, ¿no? En estos, a través de estos puntos y estos tipos de errores que Emanuel les va a comentar a partir de ahora. ¿No es cierto, Emanuel? Así es. Un gusto verte desde Hungría, ¿no? Aunque no tan lejos, ¿no? Igualmente. Sí, bueno, la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias por esta introducción de todos los bueno, errores comunes, ¿no? Habituales que se dan en los alumnos brasileños y que, tal y como decía Rafaela, pues nosotros durante unos años estuvimos analizando para después crear este material, ¿no? Y en principio, bueno, ¿cómo definiríamos el error, ¿no? Ahí tenemos la primera definición. El error corresponde al uso de elementos lingüísticos o pragmáticos que dificultan o impiden la comprensión del mensaje. Y el conocimiento de la lengua materna facilita el aprendizaje de la lengua extranjera y los errores no deben ser vistos como seña de incompetencia, sino como resultado de los intentos del aprendiz por desarrollarse la lengua objeto de estudio. Como decía Rafaela, sí que veíamos que en el caso de los brasileños pues había errores fosilizados, ¿no? En niveles avanzados. Y eso era lo más preocupante, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer para evitarlos, ¿no? Para evitar esa fosilización. No que se dieran esos errores, el error iba a estar ahí, ¿no? En los niveles iniciales, en los niveles intermedios, pero que no llegásemos con esos errores a niveles avanzados. Era la mayor preocupación, ¿no? Errores ortográficos y fonológicos, pues tenemos ahí algunos ejemplos, ¿no? Usos equivocados de la acentuación. Confusión de la sílaba tónica, esto es lo que llamamos como heterotónicos, nivel, ¿no? Nivel, y la producción del alumno, pues ahí lo tenéis, y con el acento gráfico en la I, ¿no? Era bastante común. Era un error que yo corregía pues en numerosas ocasiones, ¿no? Me cansé de corregir este tipo de errores. Policía, ¿no? Policía en español, y la producción de ellos, aunque dijese policía, bueno, pues la acentuación en la segunda I. El uso de signo ortográfico o regla del portugués, por ejemplo, bueno, pues los diferentes tipos para acentuar, ¿no? Una palabra, el circunflexo, ¿no? Acentos de este tipo que no tenemos en español. Pero aún así, el alumno brasileño, pues sí que ponía ese tipo de acentuación, por ejemplo, la palabra ciencias, ¿no? El acento circunflexo, ¿no? O este tipo, ¿no? También, el acento agudo. En historia, pues igual, varios. Los monosílabos, pues también, ¿no? En portugués, LE, en español, el es, y bueno, la producción del alumno, pues habitualmente era así, ¿no? Como lo tenemos ahí en el PowerPoint. El avai, el abba y la producción del alumno, que sería con una acentuación en la A, ¿no? De va. L, en español, el, y bueno, ahí tenemos tres tipos, ¿no? De producción del alumno que nos encontramos habitualmente. El, ello, ¿no? Omisión de tildes, pues también, en palabras en las que en portugués no se tilda, por ejemplo, jóvenes, jóvenes, y bueno, pues la producción del alumno sin el acento gráfico, sin la tilde. Pues igual en élite, élite, en había, ¿no? Que en español es con B, en portugués es con V. Bueno, pues ahí teníamos esa alternancia, ¿no? O con B o con V en la producción del alumno. Día, es bastante común este error, ¿no? No tildar la palabra día. República,
Pues a veces pasaba lo contrario, ¿no? Que a lo mejor había palabras que eran iguales, exactamente iguales en portugués y en español, pero el alumno cree que en español tiene que ser diferente y no tildan esa palabra. Por ejemplo, república. Pero ¿por qué los lusohablantes estudiantes de español que tienen en su lengua materna una regla que coincide con la de la lengua extranjera, en este caso el español, optan por no acentuar las proparosítonas? Bueno, pues al no acentuar dichos vocablos, ellos se parecerán menos a su lengua materna y más al que suponen que es la lengua extranjera. Partimos del supuesto de que los aprendices de lengua tienen una intuición, ¿no?, sobre la lengua que aprenden, y a veces el hecho de que una determinada estructura se parezca o coincida con la lengua materna, pues le da la sensación de que se están equivocando. Y esto era bastante común, ¿no? Esto no puede ser igual que en portugués, tiene que ser diferente. Por alguna razón tenía que ser diferente. Y bueno, esto daba lugar a equivocaciones, ¿no?, por parte del alumno brasileño. Confusión de fonemas es otro de los errores comunes. Oposición de la EI, como en el ejemplo de deputado, diputado en español, siguiente, femenino, femenino en español, la confusión de la N y la ñ, por ejemplo, bueno, anu, año, menino, niño en español, y la producción del alumno, pues, nino o... o directamente menino, ¿no? pero bueno. Oposición de la U y de la O, europeus, europeos, sorprender en español. Entonces la producción del alumno normalmente, bueno, será sorprender, ¿no? Sin la O. Oposición de B y V, gobierno, estaba, ¿no?, en español, deber, son algunos ejemplos. Y la N final, ¿no?, que muchas veces pues, el alumno, por interferencias del portugués, pues hacía esa asimilación, ¿no?, de trabajan, y al final, bueno, pues escribían trabajan con M al final, ¿no?, al igual que la preposición en, ¿no?, con M, y la preposición con M, ¿no?, también. Esto es un error bastante habitual, ¿no?, entre los lusófonos. También la oposición de la doble S y una única S, que en español lo tenemos, ese grupo consonántico, SS, LH por LL, proceso, ¿no?, con doble S, necesario con doble S, detalle con LH, y la oposición de Z, C y cedilla, ¿no? 14, y igual, veces, justicia, son algunos ejemplos. La oposición de Y, y que y la C de casa, ¿no? Muy, ¿no? Al final la producción sería con la I latina. ¿Y cuántas? Pues con Q, ¿no? Es un error habitual que se suele corregir, ¿no?, en las redacciones de los alumnos brasileños. Por otro lado, tenemos errores morfológicos, sintácticos y morfosintácticos, lo que comentaba anteriormente Rafaela, los heterogenéricos, pues un mensaje, y al final la producción del alumno, tanto escrito como oralmente, una mensaje. Un leite, la leche, el leche. A viagen, el viaje, la viaje, ¿no? La cacofonía también es otro de los errores comunes. Un área en español. Agua, el agua, y al final, bueno, pues, la acentuación en la A. Y el alma, la alma, la producción del alumno. Por otro lado, tenemos usos incorrectos de artículos,
por ejemplo, con los nombres propios, a España están a Europa, España está en Europa, y la producción del alumno, la España, está en la Europa, ¿no? Marido da Ana, es marido de Ana, es marido de la Ana. El uso del lo, bueno, ya sabéis que tenemos en español pues las, os, la, y al ser parecido al portugués, pues se cree, ¿no?, que el artículo masculino será lo, ¿no? Y en este caso en español cambia, es el. Entonces esto es un error común. Un café, el café, lo café, ¿no? El lo café. El lusohablante, aprendiz de español, piensa que la forma lo, bueno, es la que corresponde al singular de los, aunque haya recibido la información formal de que el singular del artículo masculino es él. Errores que no llevan aparejados un cambio de significado. Pues tenemos los verbos que sufren diptongación. Por ejemplo, en portugués, el tem, ellos tienen, ellos ten, ¿no? Por asimilación. Ela foi, ella fue, ella foi. Viveron, vivieron, vivieron. Y ela conta, ella cuenta, ela conta, ella conta. Diptongación generalizada. Pues él está pensando, él está pensando, él está pensando, ¿no? Era lo que comentábamos antes, que el alumno brasileño piensa que no tiene que ser igual en español, tiene que ser diferente. Entonces, diptonga, ¿no? También, y bueno, también el hecho de que en español haya tantas palabras con diptongación, pues el alumno lleva al alumno brasileño a pensar de que palabras de este tipo pues también tiene que llevar ese diptongo, ¿no? Departamento, departamento, departamiento, o lo que comentaba antes Rafaela, Coca-Cola, ¿no? Cueca, cuela, ¿no? Esto no es tan habitual, ¿no? Pero bueno, se puede dar el caso también, ¿no? Confusión entre el verbo haber y tener. Claro, en portugués se usa el verbo tener con sentido de existir, de existencia, ¿no? Entonces encontramos numerosos errores como en estos ejemplos. En mi casa tiene varios libros, en mi casa hay varios libros, que sería lo correcto en español. Tiene mucha gente en la fiesta, hay mucha gente en la fiesta. Bueno, pero tiene sentido porque bueno, en portugués el verbo tener tiene ese sentido, ¿no?, de existencia, y no usamos el verbo de esta forma, ¿no? Con el verbo haber, como en español. Errores que llevan aparejados un cambio de significado. Bueno, cambio de la primera por la tercera persona. Él dijo que sí, él dije que sí, ¿no? Porque en portugués, bueno, pues dice. Teve, en portugués, en español sería tuvo. Y en la producción del alumno es común que cometan este error. Ella tuve un problema. Y él soube a verdad, él supo la verdad, él supe la verdad, ¿no? Y Emanuel, si me permites, una estrategia que he creado para que puedan memorizar la conjugación de los indefinidos irregulares, ¿no? A través de la neurolingüística, por asociación, podemos crear estrategias. Una de ellas es pensar que la letra E, pensar que es la terminación para la primera persona del singular, como yo tuve, yo supe, yo dije, pensar en eu de portugués. Entonces, siempre será, yo será con la E de eu, mientras que la O será cuando es otro, cuando es él. Entonces, tuvo, supo y dijo es otro, o sea, él, ella, ¿no? Usted, y nunca yo. Entonces, esta estrategia de memorización a través de asociación
con cosas y a veces asociaciones muy raras, ¿no? Y cuanto más rara, a veces mejor para recordarla, ¿no? Entonces puede ser útil desarrollar, los profesores a través del análisis de error, desarrollar estrategias de memorización. Sí, exacto, es muy importante eso. Además que este error es muy difícil de corregir, ¿no? Sí. Además, yo creo que hemos hecho hincapié, ¿no? En nuestra gramática en este tema, ¿no? De la diferencia del verbo haber, del verbo tener. Es importante, ¿no? Ya que es un error muy, muy común, muy común. Muy común y que te puedes encontrar este tipo de error en niveles avanzados, que es lo más grave. Sí. El infinitivo flexionado, que bueno, yo como español, es cierto que al contrario, cuando yo aprendía portugués, esto me costaba muchísimo, ¿no? El infinitivo flexionado, yo no lo entendía, no entendía por qué se flexionaba el infinitivo, ¿no? En portugués. Entonces, sí, entiendo que el alumno lusófono a la hora de estudiar español, bueno, pues es un error que también es bastante habitual, ¿no? Y yo lo entiendo porque yo he hecho bueno, ese aprendizaje a la inversa. Los profesores incentivan a los alumnos a hacer en cursos. Los profesores incentivan a los alumnos a que hagan cursos, Claro, la producción del alumno, los profesores incentivan a los alumnos a hacer en cursos, ¿no? Otros paradigmas es la colocación pronominal. Voy a ligar, voy a llamarte, voy a te llamar, ¿no? Esto es bastante habitual entre los brasileños. Quizás entre portugueses es diferente, ¿no? Por el uso de la colocación pronominal, que es parecida al español, ¿no? Pero en portugués no, de Brasil no. Contracción de preposiciones más determinantes. Los libros de las alumnas, los libros das alumnas, ¿no? El libro de los alumnos, esta separación, ¿no? De la preposición y el artículo. Bueno, que el alumno brasileño pues lo comete habitualmente, pero bueno, tenemos en español dos únicas contracciones, que es al y del. La preposición a, proteger a la juventud, pero el lusófono tiende a producir de este tipo, ¿no? Proteger la juventud, ¿no? Proteger la juventud, ¿no? A la juventud. En el sintagma preposición con una aposición, pues igual, en español, los domingos voy al parque. Sin embargo, la producción del alumno brasileño sería en los domingos voy al parque. ¿Sí? Esto también es algo que yo corregía infinidad de ocasiones, ¿no? en las redacciones de los alumnos, en los domingos, ¿no? El verbo gustar, el problemático verbo gustar, que después veremos en una muestra de nuestra gramática. El verbo gustar, eu gosto de café. Me gusta el café en español. Sin embargo, la producción del alumno brasileño sería yo gusto de café o me gusta de café. Sí. Vamos a ver algunos errores léxicos semánticos, como los heterosemánticos que comentábamos antes también, vocablos que tienen una forma similar pero no comparten significado. Lo vamos a ver en este vídeo, que bueno, es un anuncio, se llama Exquisito. A ver si... ¿Se escucha? No, ¿no? A ver, quito. Ahora sí. ¿Qué van a servirse? ¿Qué tal lo pescado? Ah, exquisito, exquisito. ¿Exquisito? ¿Sí? ¿Cómo está ese plato acá? Ah, muy exquisito, muy exquisito. Acá todo exquisito. Seguro, señor. ¿Puedo colgar su saco? ¿O qué? El saco. Está tudo muito esquisito.
son los típicos falsos amigos, falsocognados que podemos encontrar entre el español y el portugués. Y bueno, a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando iba a algún restaurante, no en Brasil, pero sí en Portugal, que fue mi primer contacto con la lengua portuguesa, pues ahí, claro, me preguntaba siempre, no sé si habéis ido a Portugal, los camareros siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo está la comida? Es algo cultural. Y lo típico de un español es decir, la comida está exquisita, ¿no? La comida está exquisita. Claro, exquisito, pues ya sabemos que es algo raro en portugués, ¿no? Tiene una connotación negativa. Sin embargo, en español no, es todo lo ¿Me contrario. permites, Emanuel? Sí. Les cuento rápidamente una anécdota de un estudiante que vino a matricularse en el curso porque lo echaron de su trabajo porque él había enviado un pedido internacional porque le respondieron en el correo pidiendo un presupuesto. Dijeron, presupuesto, enviaron la palabra sencillamente en estos mensajes, ¿no? Presupuesto. Y el trabajador, ¿no? Le mandó, entendió este presupuesto como si fuera por supuesto. Consultó en Google Translate o algo como ese, se equivocó al escribir y pensó que ellos estaban diciendo que por supuesto iban a comprar el producto, ¿no? Y ellos enviaron el producto y sin la aceptación del cliente, ¿no? Entonces, a veces estos malentendidos entre, o sea, presupuesto y por supuesto, puede costarle el trabajo incluso, ¿no? Sí, yo de hecho hice un estudio sobre falsos amigos y me compré un diccionario, recuerdo, en Brasil, y tenía 6.000 falsos amigos entre el español y el portugués. 6.000. Yo creo que no hay otras lenguas que tengan tantos falsos amigos entre ellas, ¿no? Como el español y el portugués. Es un trabajo arduo, ¿no? Tanto para el estudiante de español, ¿no? o hispano que habla español cuando estudia portugués o al contrario, ¿no? Es algo bastante problemático, ¿no? Este tema. Y a veces es algo cómico, pero como por ejemplo una alumna que fue a España y pidió un foliado, ¿no? Claro, un follado, porque no quiero este follado, ¿no? En una panadería, quiero este follado. ¿Cómo follado? A veces es cómico, pero a veces puede costarle el trabajo, entonces por eso hay que cuidar. Sí. Hay, bueno, pues 6.000 falsos amigos entre... Transferencia léxica. Ana y Juan, ¿no? Bueno, pues es común el uso de este nexo en forma de E. Todavía no he ido, ainda no he ido. Presentar, a presentar, reducción, pues con una única C. Y él es mi hermano, pues con esta forma de ella, ¿no? L. ¿Y cómo mejoramos la producción de los alumnos brasileños de L? Pues con un enfoque y un material didáctico más apropiado a las necesidades de los aprendices. Se podrá no solamente acortar el tiempo necesario para el aprendizaje, sino también ayudar a disminuir la vitalidad de los errores fosilizables. Yo cuando trabajaba en Brasil, también trabajé en Portugal, veía que teníamos muy pocos materiales apropiados para este tipo de alumnos, ¿no? Sí, a ver, había, por ejemplo, no sé, si sois profesores en Brasil, Adrián Fanjul, ¿no? La gramática, yo la tenía como mi libro de cabecera, ¿no? Adrián Fanjul, ¿no? El librito este verde. Pero veía que hacía falta como un enfoque de una forma más inductiva. Es decir, es algo que yo apliqué en mi gramática, un enfoque inductivo en el que el alumno
tuviera que reflexionar sobre las reglas gramaticales, ¿no? Y no que te diese ya directamente esa regla. Así, bueno, pues tanto Rafael y yo estuvimos de acuerdo en incluir una primera parte que fuese un diálogo, ¿no? Un diálogo que se pudiera dar en cualquier contexto, ¿no? En una agencia de viajes, en un restaurante o lo que fuese, el contexto que fuese, para que el alumno reflexionase, ¿no? Primeramente, ¿no? Sobre la regla gramatical. El por qué se usa de esta forma el verbo o el sustantivo, lo que fuese, ¿no? Y esto era lo que yo echaba en falta en las gramáticas, en los libros publicados en Brasil, ¿no? Un enfoque más inductivo en cuanto a la gramática, ¿no? Por eso, bueno, pues quisimos enfocarnos, ¿no? Centrarnos en esta lingüística contrastiva entre el español y el portugués. Partir de un análisis de errores, ¿no? Que ya, bueno, pues Rafael al ser lusófona y yo siendo español, pues veíamos, ¿no? Analizábamos esos errores y claro, esto nos facilitó posteriormente pues hacer este análisis contrastivo previo, ¿no? Para hacer posteriormente la gramática contrastiva. Y claro, otro de los modelos teóricos era la interlengua. Un problema también, ¿no? En el mundo lusófono, cuando se aprende español, ¿no? Que al final creas una interlengua, el portuñol, ¿no? Y claro, al poderte comunicar, pues tú ya crees que ya sabes español o ya sabes portugués, ¿no? Que ya puedes hablar sin muchos errores. Pero bueno, esta es una falsa Sí, en creencia. realidad, si me permiten, Sí. Emanuel, yo veo como un proceso, una parte del proceso, la interlengua, ¿no? No la veo tanto quizá como un problema, aunque claro, se separa en la interlengua, quizá ahí sí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero es en el proceso de aprendizaje de la lengua, de cualquier lengua, es inevitable, principalmente de lenguas parecidas, es inevitable pasar por este periodo de interlengua en que el alumno va a utilizar estructuras interiorizadas de su lengua madre con las nuevas, ¿no? Porque aprender es eso, es conectar, ¿no? Algo conocido, algo que tú ya sabes, con algo que nuevo, ¿no? Entonces, y crear algo diferente, ¿no? Como una tesis, una antítesis, ¿no? Esa dialéctica. Yo veo el aprendizaje un poco en este sentido. Entonces, la interlengua yo veo como un proceso importante, incluso para motivar a los alumnos, porque ellos sienten que consiguen comunicarse, ¿no? Y ahí, claro, el problema es cuando abandonan el curso. Exacto. En este punto de interlengua, ¿no? Porque ya se sienten con confianza, porque dicen, viajo y me entienden, voy al restaurante, consigo comer, voy al hotel, consigo alojarme, entonces, ¿para qué sigo los estudios? Por eso es muy común el número de estudiantes en niveles superiores es más bajo que el número de estudiantes iniciales, ¿no? Eso no solo en español, esa es una realidad en la enseñanza de todas las lenguas extranjeras, ¿no? Exacto, ese es el problema, ¿no? Que cuando tú ya tienes esta interlengua, te puedes comunicar, pues ya abandonas el estudio del español o del portugués en el caso de los hispanohablantes. Porque ya creemos que, bueno, pues hablamos, nos podemos comunicar sin problemas, ¿no? Ya después, claro, cuando quieres buscar un trabajo o lo que sea, pues ahí resulta que tienes errores, cometes errores en tu producción escrita, en tu producción oral. Pero es cierto que, bueno, pues cuando trabajaba en el Centro Cultural, ¿no? de España, pues veía que en los cursos iniciales pues había muchísimos alumnos, mucho interés
Y ya después ese interés se iba diluyendo, ¿no? Cuando llegamos a niveles avanzados. Que es realmente lo problemático, porque de pasar de un nivel, bueno, a uno no, porque eso sería un falso principiante, lo que llamamos, ¿no? Partimos ya de un nivel A2, en una semana, 2 semanas ya un lusófono puede empezar a producir en español. Y llegamos a un nivel B1 en poco tiempo. Pero el problema ya empieza ahí. Es cuando tenemos que lidiar con los falsos amigos, ¿no? Los heterotónicos, heterosemánticos, todo esto, que es realmente el problema, ¿no? Y si nos quedamos en esa interlengua, pues hemos hecho, bueno, pues un 10% del trabajo, ¿no? Un 10%. Y bueno, y ahí nació nuestra gramática contrastiva, ¿no? Español para brasileños. Como decía, hay ya gramáticas contrastivas publicadas y tal, tengo algunas, pero muy poquitas para lo que es Brasil, ¿no? Y tantas, bueno, pues tanta necesidad que tiene Brasil de estudiar español. Y esta gramática contrastiva se dirige a jóvenes estudiantes y adultos brasileños que quieren reforzar y ampliar sus conocimientos en los niveles A1, A2, que serían niveles iniciales. Pero es cierto que algo que queríamos Rafael y yo es que la gramática no fuese una gramática sencilla, así con unas explicaciones demasiado sencillas, que al final yo veía que el material que yo tenía para mis clases en Brasil, pues no era suficiente. El alumno brasileño siempre me pedía más gramática, porque era muy sencillito, ¿no? En estos niveles iniciales, para ellos. Porque veía muchas similitudes, entonces ellos querían profundizar en la gramática para, bueno, pues para corregir pues ciertos errores. Claro, yo esta gramática, si la hubiese hecho para otros hablantes de otras lenguas, seguramente no la hubiera hecho igual. Es decir, no hubiera profundizado tanto en este nivel inicial. Pero para un brasileño yo lo veía esencial, porque yo siempre veía eso, que necesitaba profundizar más para ver realmente el error de raíz, ¿no? Y no quedarte en la superficie, que yo veía esto, ¿no? En todos los libros con los que yo trabajaba, tanto en Brasil como en Portugal, eran muy superficiales en los niveles iniciales, que es cuando realmente necesita bueno, pues ver todas estas diferencias en estas dos lenguas tan parecidas, ¿no? Como decía antes, el enfoque inductivo, porque yo creo que realmente es cuando se va a dar el aprendizaje pues de una forma más, pues más apropiada. Se ofrecen ejemplos, ¿no? En este enfoque inductivo suficientes y a partir de ello se trata que el alumno deduzca la regla. Se dan ejemplos, se deducen la regla a partir de los ejemplos, comprobamos las hipótesis con otros compañeros, con el profesor también que tengamos en ese momento, o con el solucionario que el mismo material trae, que en este caso nosotros, bueno, pues la solución la hacemos al final de nuestra gramática y el alumno también puede hacer bueno, pues un aprendizaje pues en casa y sin necesidad de ese feedback, ¿no? del profesor. Pero... Me permites, Emanuel, estoy de acuerdo contigo y principalmente porque el alumno cuando llega a la regla, con la ayuda del profesor, cuando él mismo consigue a través de un contexto deducir la regla, él es protagonista de su aprendizaje, ¿no? O sea, él construye el aprendizaje, ¿no? Entonces, de esta manera, es más adecuado porque se fijará más en algo que él construyó y no que le fue dado, ¿no?
aunque muchos, como tenemos muchos alumnos que vienen de una tradición más estructuralista de aprender idiomas, los adultos, por ejemplo, a veces ellos quieren ir al grano. Ellos ven eso de buscar la regla, ver el contexto y deducir la regla como si no tuviesen tiempo para eso. No, yo quiero ya la gramática, ¿no? Entonces, nos lleva un tiempo convencer al estudiante que llegar a la regla él mismo le va a traer ventajas, ¿no? Entonces, es un trabajo también de cambio de mentalidad, ¿no? De los estudiantes. Pero quisimos apostar por eso en la gramática, por eso el contexto antes, ¿no? O sea, un diálogo para que el alumno pueda analizar estas estructuras, ¿no? Y si está con la ayuda de un profesor, antes de ir a la teoría, ¿no? Allí un poco de teoría, esta sección, antes de ir a esta, poder levantar hipótesis, ¿no? De cómo sería la regla, ¿no? Exacto. Yo creo que es importantísimo. Además, tenemos que aprovechar que tenemos una gramática muy parecida, ¿no? Hay muchas similitudes entre el español y el portugués. Entonces, claro, este enfoque inductivo con estos diálogos como punto previo, ¿no? Después al análisis de la gramática, con un poco de teoría que tenemos en el segundo apartado, a mí me parece fundamental. Porque ahí es cuando se va a dar ese aprendizaje significativo. Yo lo he visto en otros hablantes de otras lenguas, ¿no? Como húngaros, chino, que también trabajé en China. Bueno, también con alumnos de Marruecos, que tienen el árabe como lengua materna. Pues, claro, ahí es más complicado. Tú ya este enfoque inductivo muchísimo más complicado. Necesitamos un nativo que explique, aquí en Hungría, por ejemplo, necesitamos un nativo que explique todas las reglas, porque el húngaro es una lengua muy complicada y el español tiene una gramática un poquito más simple, ¿no?, que el húngaro. Entonces hay cosas que no se pueden traducir, hay cosas que no existen en español. Pero en portugués es otra historia. En portugués ahí podemos aprovechar este tipo de enfoques, ¿no? Mucho más, quizás, pues a mí me parece incluso más divertido que como se enseña aquí el español en Hungría, que es traducción, muchas veces traducción, un enfoque más, una metodología más de traducción, ¿no? Después, Emanuel, Sí, perdón, uno después de enseñar a un brasileño español, enseñar a un húngaro debe ser es otra muchísimo historia. más difícil, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. Aparte de que el alumno necesita la traducción. Pero esto como es en húngaro, ¿no? Claro, si tú no sabes húngaro es muy complicado. Tienes que optar por decirlo en inglés, una lengua, ¿no?, de comunicación que tengamos tanto el alumno húngaro como el profesor, ¿no?, nativo. Y en China era exactamente igual, era igual. Necesitaban un nativo, ¿no? Sin embargo, en Brasil no era tan necesario. Es decir, no veía yo la necesidad de tener un compañero que fuera local para que tradujese, ¿no? No, simplemente desde este enfoque inductivo, venga, vamos a descubrir, ¿no?, cuáles son las reglas gramaticales del español, a ver cuáles son las similitudes, cuáles son las diferencias entre nuestras dos lenguas que son hermanas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, bueno, teníamos aquí, quería enseñar la unidad, ¿no? Vale. No. Vale. Sí, esta es una unidad de nuestra... Ese es el índice. Bueno, son 32 No vemos, unidades. Emanuel, solo vemos la presentación del PowerPoint. Vale, reanudar. Ahora sí, ¿no? Ahora. ¿Ahora sí o no? No.
Bueno, pues, Quizás puedes dejar de compartir pantalla y volver a compartirla y seleccionar ajá. la ventana en la que tienes ahora. De acuerdo. Ahora sí. ¿Sí? Sí, ahora Vale. sí. Bueno, ese es el índice de nuestra gramática, son 32 unidades. Además, creímos que era conveniente incluir unas tablas comparativas de heterogenéricos y heterotónicos. También heterosemánticos que tenemos no como anexo, sino en el interior, ¿no?, de las unidades, que la vamos trabajando poco a poco, los heterosemánticos. Esto sería una unidad en nuestra gramática, la unidad para trabajar el verbos de valoración, gustar y sus similares. Voy a ampliar esto un poco. Claro, como hemos dicho, utilizamos un enfoque inductivo, necesitamos, bueno, pues, diálogos para ir descubriendo estas reglas gramaticales del español. Y bueno, subrayamos todo lo que nos interesa para trabajar esta unidad, ¿no? Después es necesario, claro, la teoría. Vamos a ver, ¿no?, el verbo gustar y sus similares, cómo es la estructura en español. Lo tenemos que ver, visualizar, ¿no?, para que el alumno ya, pues, lo vaya interiorizando. Sí, bueno, algunos ejemplos, ejemplos en los que el alumno, bueno, pues puede cometer un error y lo vemos aquí, ¿no? Y le damos también, pues, la forma correcta en español. Pero, por ejemplo, esto que tenemos aquí, a él gusta este parque, de una forma incorrecta. Le gusta este parque, ¿no? Sería la forma correcta. O también errores comunes, por ejemplo, a él le gusta mis poemas, a él le gusta, sin la N final. Bueno, son errores bastante habituales. Cuando el sujeto está formado por dos sustantivos, que usamos el verbo de valoración en plural. Si el sujeto es un verbo en infinitivo o varios, usamos el verbo de valoración en singular. Bueno, pues se van dando algunas indicaciones gramaticales para que el alumno vaya produciendo, ¿no?, correctamente. Me encanta mucho, que esto es algo que yo corregía, muchísimo, ¿no?, en las redacciones. Me encanta mucho. Yo, no, me encanta, no. Me gusta mucho, sí, me encanta, no puede ser, no puede ir acompañado de mucho. Mostrar acuerdo, desacuerdo. Y después tenemos un apartado que es ojo, y ahí es cuando introducimos también ese análisis contrastivo, ¿no? Cuidado que en portugués esto es así, pero en español es diferente, se hace de una forma diferente. Por ejemplo, los pronombres oblicuos átomos, que no pueden aparecer solos, pero los oblicuos tónicos sí. ¿A quién le gusta el flamenco? A él. Y no podemos decir mi o cualquier cosa así, ¿no? El orden de las palabras, que puede variar. A mí me gustan los deportes de riesgo, a mí los deportes de riesgo me gustan, los deportes de riesgo a mí me gustan. Así que, bueno, es una lengua que podemos cambiar el orden de las palabras y que no afecta, ¿no?, al sentido. Y posteriormente tenemos el apartado de ejercicios, ¿no?, que hemos titulado Practicamos, y tenemos, pues, una serie de ejercicios que intentamos que sea lo menos estructuralista posible, ¿no? Pero, bueno, tenemos ejercicios como rodea la opción correcta en cada caso, forma frases, mira el cuadro y completa los diálogos, ¿no?, para mostrar acuerdo o desacuerdo. También para ordenar frases, ¿sí? Porque esto también era curioso, porque en portugués había, por ejemplo, el orden de las preguntas.
las preguntas, yo veía que podíais cambiar el orden y no afectaba el sentido, y a mí esto me costaba mucho, ¿no? De asimilar el orden de las preguntas. ¿Cuántos años usted tiene? ¿Tiene cuántos años? Todo esto, que en español al final decimos, ¿cuántos años tienes? Y ya está. No hay como ese orden que podéis hacer, ¿no? Esa variedad, ¿no? De preguntas que tenéis en portugués, que en español no es tan flexible, quizás. Entonces me parecía interesante este tipo de ejercicio, ¿no? De ordenar frases. Traducir las siguientes frases del portugués al español también. Y por último, pues completar cuadros con los gustos, ¿no? Usando las estructuras propuestas. Pues, bueno, pues algunos ejemplos que tenemos ahí. Otra cosa que quería comentar que siempre lo pienso y para mí es importantísimo en la enseñanza de español para lusófonos, y es la prosodia. La prosodia, lo que es los acentos, las pausas, las curvas melódicas. Esto es algo que no se enseña muchas veces, ¿no? Y que, bueno, quería lanzar a los profesores, ¿no? Brasileños que enseñáis, brasileños o no, que enseñáis alumnos lusófonos. Y es que se enseña la prosodia, las curvas entonativas, es muy importante. Por ejemplo, esto que decía antes, ¿cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años usted tiene? Y al final, en portugués le damos más importancia al final, ¿no? Y en español no. ¿Cuántos años tienes? ¿No? Es una curva melódica diferente. Esto recuerdo que lo comenté en esa misma sala donde estás, Rafaela, ahí. Yo estaba enfrente y te lo comenté y me dijiste, es que en portugués solamente usamos un signo interrogativo al final, ¿no? Y no como en español, que es tanto de apertura como de cierre. Entonces no le dais tanta importancia. Es al final cuando os dais cuenta que es una pregunta, vamos a ponerle la entonación, ¿no? Esa curva entonativa. Sin embargo, en español ya comenzamos. Cuando vemos la interrogación ya cambiamos, ¿no? Lo que es la melodía. Entonces, me parece importante que se haga tanto en las preguntas como en la entonación enunciativa, en la volitiva, en la emocional, todo esto. Y no se enseña. Yo al menos intentaba enseñar, pero me costaba mucho encontrar materiales para esto. Bueno, es algo que yo os lanzo para futuros materiales, ¿no? Sí, quería pasar lo mismo. Y no sé si, creo que todavía nos quedan 5 minutos, estamos bien de tiempo. No sé si Rafaela quería comentar algo más. Bueno, me gustaría responder a la pregunta de Roberto, ¿no? Que hizo preguntando si el material de la gramática es para profesor o para alumno, ¿no? En realidad yo creo que ambos pueden hacer buen provecho de ella, ¿no? Pueden sacar buen provecho de ella. Pero está pensada para la práctica de los estudiantes, ¿no? Como para que ellos puedan practicar estas estructuras. Sin embargo, el profesor... al profesor le puede ser muy útil para pensar estrategias para explicar la gramática de manera contrastiva, ¿no? Hacer en su explicación de la gramática los errores, ¿no? Decir, mira, eviten estos errores y aprovechar la información que trae la gramática, ¿no? Entonces, en el apartado, en la sección un poco de teoría, de la gramática, el profesor, a él le puede servir también, ¿no? Entonces, estaría para los dos públicos, yo creo que le pueden ser útiles, ¿no? También decirles que mi correo electrónico está ahí a disposición por si me quieren escribir, ¿no? Nuestro centro es especializado en la enseñanza de español para brasileños y brasileñas, entonces a veces pueden tener alguna consulta de orden académico también, ¿no? Tenemos cursos
de actualización para profesores también, y lo hacemos muchas veces, podemos, si dan clases en algún centro que hay un número de profesores, podemos hacer gratuitamente la formación sin ningún coste, ¿no? Pensando en esta formación, ¿no? Como decíamos al principio del chat, ali que estábamos hablando sobre la formación de los profesores en Brasil, ¿no? Nos hacen falta políticas públicas para esta formación, ¿no? Ya que cambian las leyes de obligatoriedad de la enseñanza de español. Antes teníamos una ley que obligaba la enseñanza de español como lengua extranjera en las escuelas de Brasil. Ahora ya no es una enseñanza obligatoria. Entonces, eso, imagínate, en la formación de los profesores, entonces las políticas públicas de fomento de esta formación disminuyen, ¿no? Entonces, el Centro Cultural tiene este compromiso social. Sí. Uy, perdón, no, si me permitís, que al principio también había alguna pregunta con respecto a la estructura de los temas. Yo creo que puede ser interesante a lo mejor, porque la verdad es que a mí particularmente cuando vi cómo habíais estructurado las secciones que tiene cada uno de los temas, me pareció interesante, ¿no? Cómo lo habíais hecho. No sé si queréis hacer un repaso por ahí, si creéis que es pertinente porque sí que lo habéis mencionado, pero a lo mejor más sistemáticamente de decir, pues mira, siempre empezamos así, luego viene esto, luego viene lo otro, si os parece. Sí, como he dicho antes, siempre partimos de un diálogo. Siempre un diálogo en un contexto dado. Por ejemplo, la llamada telefónica, lo más complicado, ¿no? Cuando estudiamos una lengua, ¿no? Es llamar por teléfono. Bueno, un diálogo que tenemos en la unidad 5, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es una llamada para trabajar los pronombres personales, el sujeto y el verbo ser y estar. Siempre partimos de ese diálogo, después damos la teoría, pero siempre partiendo de este enfoque que, como decía antes, inductivo. Primero vamos a ver un diálogo, cómo se usa, vamos a reflexionar cómo se puede usar esta regla en español, con los pronombres personales en este caso, o los verbos ser y estar. Después damos la teoría, ¿no? Con todas las indicaciones para el alumno brasileño. Sí, ese apartado ojo, que hicimos mucho hincapié, ¿no? En este apartado ojo, con todas las recomendaciones para el alumno, para que no cometa ciertos errores que son comunes, ¿no? Habituales en la producción tanto oral como escrita de este tipo de alumnos. Y por último, los ejercicios, ¿no? En el apartado de practicamos. Pues hay, como siempre, en cada unidad hay como 2 páginas dedicadas a ejercicios y las soluciones al final del libro. Hay ejercicios de todo tipo. Algo que a mí me funcionaba son las canciones. Hemos puesto algunas canciones, ¿no? En poquitas. Si pues continuamos con este proyecto, seguramente incluiremos muchas más canciones en otros niveles, ¿no? Pero un nivel inicial, A1, A2, tenemos algunas canciones como de Jorge Drexler, ¿no? El uruguayo, Manolo García, español, y trabajamos con canciones, que es algo que a mí me funcionaba mucho, tanto en la universidad como en el Centro Cultural, como en cualquier contexto. En Brasil sí. Ahora, aquí en Hungría, yo venía de Brasil, y cuando llegué aquí a Hungría, era como, venga, vamos a trabajar canciones, y era como no funcionaba, veía que no funcionaba, con brasileños sí. Entonces algo que tenemos en muchas unidades, canciones para completar la letra, para trabajar, ¿no? La gramática a través de estas canciones. Sí, y a Rafaela esto le encanta, ¿no? Así. Yo creo que la canción, el arte de manera general, ¿no? El arte es una excelente forma de aprender, ¿no? Y
y de enfrentarse a los problemas cotidianos, ¿no? Que tenemos todo en medio de una pandemia, ¿no? Si no fuera el arte, ¿quién nos salvaría, ¿no? Entonces, yo creo que él debe estar presente de manera lúdica también, ¿no? En temas a veces tan difíciles como puede ser la gramática, ¿no? Que le cuesta tanto a los alumnos. Siempre debemos utilizar el recurso, el arte como recurso, sin duda. Hay una cosa que quería comentar también y que a mí me costaba mucho trabajo, yo soy español, entonces cuando comencé a enseñar en Brasil veía que los alumnos necesitaban pues hablar con una variedad de Argentina o de México, porque tenían más contacto con estos países. Claro, yo, por ejemplo, alumnos que tenían más contacto con Argentina voceaban. Entonces, algo que he querido, tanto Rafaela como yo hemos querido incluir la gramática, ¿no? Tener en cuenta que existe el voceo, que en muchos países hispanohablantes se usa, y es necesario enseñarlo también en nuestras clases. Por eso incluimos canciones como la de Jorge Drexler, donde se usa, ¿no?, ese voceo para que los alumnos lo vean. Se usa tanto el tú como el usted, como el vos, ¿no? Y esto hay que Es importante decir, ¿no, Emanuel? Que está el vos, el voceo, la conjugación está. Exacto, que muchas veces no se enseña esto, o cómo lo enseñamos, no hay tantos materiales con el uso del voceo. Entonces es algo que tenemos en cuenta también. Es importante para el contexto, ¿no?, de Brasil. Sí. Sin duda. Roberto nos pregunta si, además del libro físico, si tenemos una forma digital, ¿no? Hasta el momento no. Por ahora la editorial no tiene todavía este libro en lo digital. Por ahora no. Solo para contestarle a Roberto que nos hizo la pregunta. Pero por supuesto quedará como una sugerencia, ¿no? Que Leticia ya seguro la apuntará allí. Claro, sí, es un poco, creo que anteriormente había salido en el chat también esta pregunta y lo había respondido, pero es verdad que como estamos tan activos, a lo mejor no ha dado tiempo de leerla. Pero en principio el material está disponible solamente en papel, porque os habréis dado cuenta que es un material muy manipulativo. Es un material que es para escribir en él, es un material de consulta, pero no queda solamente en un libro teórico de consulta, sino que además los autores han hecho muchas propuestas prácticas para que los estudiantes escriban en el propio libro, relacionen, es decir, que es un material muy manipulativo, ¿no? No es un libro solamente eso, pues, de consulta. Entonces está disponible en papel. Yo siempre apunto todas las sugerencias, por supuesto, pero este es el motivo, ¿no? Porque es importante que se sepa, es un material totalmente diferente por ejemplo, a las lecturas graduadas o a los libros de didáctica, de formación de profesores, que ese tipo de material sí que está disponible en digital, pero un material que es para el aula, para manipular, para escribir, etcétera, pues de momento se ha considerado que mejor tenerlo físicamente. También quería apuntar, porque ha salido por ahí algún comentario al respecto, que tenemos que pensar que no todos los materiales, o sea, esto es un material complementario, no es un manual, ¿no? Es un material complementario. De hecho, ahora en Martins Fontes también se ha hecho un pack pensando en un manual, que es nuestro nuevo manual, genial, es un manual para jóvenes y adultos, y ellos están ofreciendo un pack de genial más la gramática contrastiva, porque no es el libro de texto de clase, salvo que estés en un curso que sea exclusivamente de gramática, ¿no? Entonces, lo digo porque había surgido por ahí algún comentario con respecto a la enseñanza online y todo esto, ciertamente, pero pensemos que no es el libro principal en el que solemos, digamos, proyectar en el aula virtual a través de Zoom o de la plataforma que sea,
sino que es un libro complemento de refuerzo, de aproximación a la gramática desde otra perspectiva. Por supuesto, antes también comentaban el tema de que con el enfoque comunicativo hay alumnos que no quieren centrarse en la gramática. Hay gramática comunicativa también, de hecho esta gramática parte de la comunicación, ¿no? Otra cosa es que sea una enseñanza explícita y, por ejemplo, si trabajamos con un libro de texto como Genial, que es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Trabajar con Genial, tienes mucho aprendizaje implícito y también es un aprendizaje que se hace inductivo, o sea, se parte desde la observación y luego el alumno hace ese proceso de reflexión del contenido gramatical, ¿no? Y luego si quieres atender concretamente, que era vuestra necesidad, ¿no? Si quieres atender concretamente a cuáles son las particularidades del contraste entre la gramática del español y la gramática en Brasil, pues tenéis este material que ya te lo especifica, en el que hay una propuesta, las actividades están pilotadas y han sido trabajadas con alumnos reales, porque son 2 profesores, ya lo veis, que parten del aula, ¿no? Entonces, no perder de vista que no se trata de un manual, digamos, que no es el libro de texto, sino que es un material complementario que nosotros pensábamos, o que los autores y la editorial han pensado que nos demandabais desde Brasil, y como bien dice Rafaela, no siempre se puede decir que sí a todos los proyectos que surgen de todos los países, ¿no? Y concretamente este proyecto resultó interesante para la editorial y de ahí que haya surgido esta unión. Además, Rafaela y Emmanuel han tenido muy en cuenta, por si os animáis a trabajar con Genial, con este manual, han tenido en cuenta cómo se presentan los contenidos gramaticales en Genial y han realizado su gramática contrastiva a partir de esto, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo lo que es el índice de los contenidos de esta gramática corresponde a los contenidos de Genial, ¿no? de vuestro manual. Sí, porque era lo que comentabas tú, Leticia, que se demandaba eso en Brasil, tener un contenido específico para brasileños. Y además que hay muchísimos alumnos interesados. Yo en mi vida he tenido tanto trabajo como en Brasil.